Hola amigos de Tangente de Cultura, bienvenidos a este programa. Hoy tenemos una visita que nos vamos a meter en el mundo de la música, el mundo de, no sé, los crisoles culturales que existen alrededor del mundo de las artes, y nos acompaña Dominique Hunziker. Bienvenida a Guatemala, tu país, nuevamente. Hace poco acabas de aterrizar, ¿no? Hace como 4 días, sí. Ah, ok, hace 4 días. Perfecto. Y nos acompaña también Agustín del Pozo. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bien, muy primera vez contento. ¿Primera vez en Guatemala? Es la segunda vez en Guatemala. Ah, ok, buenísimo. Agustín es, pues creo que el músico principal. No sé cómo escribirlo del proyecto de Dominique. Pues normalmente la expresión es mi mano derecha, pero él es zurdo, así que voy a decir mi mano izquierda para escribir canciones, arreglarlas y grabarlas. Y pues todo en general en la música, él es mi compañero y vamos buenísimo. Adelante Además, la mano izquierda, la más cercana al corazón, o sea. Así es. Está bien. Todo empata. Bienvenidos a Guate. Y bueno, ¿qué nos traes ahora de nuevo? Venís presentando un nuevo disco, ¿no? Así es, venimos pues principalmente para ver a la familia, estar aquí un ratito, volver a las raíces, pero también coincidentemente para presentar el disco en el que estuvimos trabajando en los últimos años. Okay. Ha sido un trabajo de recolectar canciones de los últimos 8 años para acá, canciones que me han acompañado en mi proceso migratorio de haber estado viviendo en Suiza todos estos años. Son canciones que exploran un poco cuál es el hogar en donde pertenece uno, y a través de esas canciones pues ha sido todo un proceso emocional e incluso físico para poder regresar a la raíz, regresar aquí a Guatemala, regresar al hogar. Así que venimos con el disco en las manos para presentarlo en varios conciertos y con mucha emoción de compartirlo con la gente. ¿De estos conciertos, dónde ya tienen preparadas las fechas? ¿Dónde van a ser? Sí, vamos a dar un concierto aquí en la capital que va a ser en el Liga el 8 de agosto. 8 de agosto, ok. Después vamos a estar en Santa Cruz del Quiché el 16 de agosto, en Xela el 17 de agosto y en Momostenango el 18 de agosto. Luego vamos a irnos por Los Ángeles a tocar también un par de conciertitos y regresamos a Guatemala para tocar el 30 de agosto en Jocotenango. Ah, ok, o sea, eso es una mini gira nacional con un tiro internacional. Así es. Y de vuelta. Así es. Ah, ok, excelente. ¿Cómo fue que nace esto? O sea, ¿en qué momento decides tú salir de Guatemala y migrar a otro país? O sea, ¿cuál fue la decisión detrás de ello? Fue una decisión bastante compleja, la verdad. Me tomó bastante tiempo tomar esa decisión. Yo al principio, estaba saliendo del colegio en mi época medio hippie, así de antisistema, de decir, yo quiero ir a recorrer Latinoamérica solita con mi guitarra y vivir de la música y así. Okay. Pero fueron sucediendo ciertas cosas que me fueron guiando a otro camino. Entre esas cosas, lo que más me marcó fue el haber colaborado con Gaby Moreno, que escuchó mi música y dijo, mira, yo te produzco un EP. Así que me fui para Los Ángeles y grabamos ahí mis canciones. Y ahí fue donde me di cuenta de todo lo que podía hacer también el mundo de la música. Ajá. Y dije yo, es el momento de tomármelo en serio. Claro. Y de buscar cómo profesionalizarme, así que decidí estudiar música en vez de irme de hippie. Okay. Y la mejor opción que encontré fue irme para Suiza, porque pues tenemos la ventaja en mi familia de que mi papá es suizo, así que tenemos el pasaporte, y sí, fue bastante sencillo, pues relativamente sencillo comparado con otros procesos migratorios, irme para allá y estudiar. ¿Y ya estudiaste? ¿Terminaste tu carrera? Terminé. ¿En qué fue lo que te especializaste? Estudié una licenciatura en canto pop y luego una maestría en pedagogía del canto pop. Ah, ok. O sea que también hay una intención educativa detrás de esto. Sí. ¿Cómo has logrado llevar este tema de la educación con la música? O sea, esto ¿para qué sirve? O sea, ¿para que tú des clases particulares o es básicamente como generar una filosofía de la educación de la música? Pues más que nada para dar clases, digamos, para complementar el trabajo artístico, digamos, como uno puede dar conciertos, grabar y todo eso, y pues
se gana lo que se pueda ganar, pero también de otro lado está bueno poder dar clases, transmitir conocimiento y de paso pues tener también otra fuente de ingresos. Es un poco la realidad de los músicos allá en Europa y creo que se puede decir que en general muchos músicos complementan el trabajo artístico con el trabajo educativo y realmente me ha aportado muchísimo el aprender de pedagogía, de poder enseñar, de poder transmitir. Me la disfruto mucho y se aprende también bastante. Ok. ¿Cuáles fueron los momentos críticos al momento de una migración? O sea, es decir, tú no te fuiste de vacaciones, tú decidiste instalarte en Europa. ¿Cuál fue el gran choque cultural que tuviste de venir pues, de un país como Guatemala, que ya conocemos como Guatemala, a irte a encontrar a una sociedad tan, no fría, pero tan metódica, tan distinta, tan, no sé? Pues la verdad que los primeros años fueron complicados porque fueron dos cambios grandes en mi vida. Fue pues una migración, atravesarme el océano, ¿va? Y fue también empezar una vida independiente, una vida de adulta en la que me tenía que hacer cargo de yo misma, vivir sola y todo eso en un lugar en el que no conocía los códigos. Entonces fue todo un proceso y los primeros años fueron los más complicados. Me acuerdo que los primeros meses todo me parecía súper raro, los árboles eran diferentes, todo era diferente y fue ahí donde precisamente escribí una de las primeras canciones, que es la primera canción del disco, que se llama Corazón de Madrugada y es una canción que le dedico al sol porque es un poco el único punto de referencia que encontraba en ese momento entre todo lo que era diferente. Había una geografía completamente distinta, un ethos cultural y social que riñe definitivamente pues con la calidez y el desorden latinoamericano que tenemos. Este programa Tangente Cultura viene a ustedes gracias al gentil patrocinio pues, de empresas que creen, confían en el arte y la cultura en el país. Esto no es decir menos, de verdad que se agradece muchísimo. Uno de ellos definitivamente es San Miguel. San Miguel, ustedes lo pueden ver acá. Ellos se dedican a todo lo que tiene que ver con madera, carpintería, remodelaciones. Los pueden visitar en su tienda en la zona 9, está ubicada en la Sexta Avenida 12-27, zona 9. Lo pueden contactar también al PBX y WhatsApp 2268-0808. Recomendable. ¿Tienen algún proyecto de madera? Visítenlos. Van a salir muy bien asesorados. O sea, estamos hablando frente a dos migrantes que fueron a coincidir en temas migratorios en el mero corazón de Europa. O sea, ¿cómo llegaste allá, Agustín? Bueno, mi decisión no fue tanto una decisión, sino fue un fluir y partió de la curiosidad de ver, a ver cómo es allá. Porque no... Estaba muy bien en Argentina en esa época, tenía mis proyectos, tenía mis relaciones, todo. No tenía la necesidad de irme, pero surgió de un poco inconsciente también. Yo pensé que me iba a ir un año y después volvía. Y al final me quedé. Llevas 9 años. Así de inconsciente fue todo. Se ha estirado un poco ese año, ¿no? O sea, se estiró. Ha sido un año muy largo. El tiempo es relativo, Exacto. O sea. Pero los planes pueden cambiar y sobre todo cuando uno se emprende una de estas aventuras. O sea, uno tiene que tener una mente abierta y estar dispuesto a que lo que uno se imaginó no es lo que va a terminar ejecutándose. Claro. ¿Y cómo empiezan a trabajar ustedes? ¿Cómo se conocen allá en la escuela de música? ¿Cómo coinciden y empiezan el proyecto? Pues nos conocimos precisamente en los pasillos de la escuela de música. Yo me acuerdo que había leído en la lista de nuevos alumnos quién iba a entrar y había visto Agustín del Pozo. Ese ha de hablar español, dije yo. De aquí soy, dije yo, este va a ser mi amigo. Exactamente. Y pues resultó ser más que amigo, ¿verdad? Somos compañeros de música, de profesión, de vida también. Qué genial. Hemos coincidido en muchas cosas. ¿Cómo fue para vos el primer encuentro? Me haces acordar de lo que dijo nuestro maestro de canto, que tenemos muchas coincidencias que no son comunes tener. O sea, por lo general la gente no tiene tantas coincidencias. Es una historia muy paralela al final.
Claro. Eso es lo que nos unió desde un principio. Sí. Claro. Y que éramos de los únicos latinos en esta... No, de hecho, en ese año éramos los únicos latinos de la escuela. Sí, sí, pues. Sí, o sea, obviamente ustedes lograron desde la facilidad del lenguaje. Creo que también el idioma fue muy importante para escuchar también el acento, el castellano que está existiendo adentro. No, es una relajación. Es un Volver a refugio. Latinoamérica y que la gente hable normal. No tener que hacer el esfuerzo de cambiar de idioma. Y eso fue precisamente una de las cosas que más nos unió, creo yo, que sentíamos que entre nosotros era un refugio, el poder de vuelta hablar en español, el poder hablar de voz también, que eso para mí también era importante como guatemalteca, ¿va? Que coincidir en esa manera de hablar. Y eso es precisamente también una de las cosas de las que habla el álbum, esos refugios a los que uno va para sobrellevar esta crisis identitaria de, bueno, de dónde soy, a dónde voy, en dónde estoy, cuál es mi casa. Partamos de algo también, y esto es algo muy sui generis de pues, cómo nos funcionamos en Guatemala, pues que los hijos viven con los papás hasta ya la parte del matrimonio, o sea, pues salimos vestidos de blanco de la casa paternal. O sea, yo salí vestido de blanco. Porque iba a ser mesero de una boda, o sea, no piensen en otra cosa. Entonces, eso es algo que no es muy común en Guatemala, que es decir, terminando la secundaria, pues la muchachita, verá cómo se va a ir a vivir sola, cómo se va a ir a recorrer el mundo. Y eso es algo que nos inyectan también como sociedad en Guatemala. Supongo que ahí parte de ese trauma fue que te generó estando allá viviendo sola. Sí, bueno, yo creo que mi familia estuvo muy contenta de mi decisión de finalmente irme para Suiza y no irme a recorrer Latinoamérica solita, ¿verdad? Creo que estaban más tranquilos de que estuviera en un país en el que más o menos... Donde tenías dirección. Ajá, o sea, ajá. Estabas al tiro de una llamada de teléfono. Exactamente. Entonces, en este sentido, creo que mi familia se quedó tranquila y yo también al final. Y se me olvidó tu pregunta. No, pues eso, o sea, ¿cómo fue el proceso de una guatemalteca que había crecido en un hogar seguramente no tradicional, o sea, porque al final de cuentas, el enfoque de ustedes está muy volcado hacia las artes, hacia la cultura, pero no deja de tener también cierto límite respecto de que obviamente irte a recorrer Latinoamérica, conociendo cómo es Latinoamérica, no era una opción que ellas estaban risa y risa, ¿no? Ajá, exactamente. No, pues la verdad que para mi familia no fue un proceso nuevo porque mi hermano ya se había ido para Suiza. Mi hermano ya estaba viviendo ahí en esa época. Entonces yo llegué, de hecho, a vivir un par de meses a su casa antes de conseguir mi propio camino, claro. ¿verdad? Y me ayudó muchísimo el tener a mi hermano allá. O sea, él fue el que me ayudó a aterrizar. Sin él, yo la verdad que no sé cuánto me hubiera tardado en instalarme y sentirme cómoda allá. Claro. Sí, totalmente. O sea, nuevamente también la calidez latina, independientemente de donde uno vaya, siempre va a existir. O sea, ¿qué hace ahí, muchachita? Véngase, le ayudamos, ¿qué necesita, no? Allá estás por tus pistolas. Sí, volviendo un poco al tema musical, Regresar es un álbum complejo, te lo platicaba fuera de cámaras. Al inicio, pues yo escucho música cuando estoy trabajando, estoy metido en la computadora y pongo algo de fondo. Entonces dije, vamos a empezar a acercarnos a este disco. Y al inicio, pues yo empecé a trabajar y ¿qué está pasando? O sea, me causaba ruido, me confrontaba tu música. Entonces dije, no, o sea, mejor dejé de hacer todo y escuché el disco. Ya a la segunda vez ya me fascinó. O sea, ya fue, te mete en un universo, es un disco que demanda que estés adentro de él. Sí. ¿Cómo se construye este disco? ¿Qué te construye a ti como artista? ¿Qué escuchabas? Pues muchas cosas, pero sí tenés razón que es un disco que requiere que lo estés escuchando. O sea, no sé si funciona tanto para escucharlo de fondo. Creo que es un disco que hay que leer como un libro o ver como un paisaje, hay que dejarse llevar. O sea,
es muy fácil escucharlo una vez que uno está entregado a la escucha. Sí. Y ese era un poco el objetivo que teníamos nosotros, de llevar a las personas en un viaje, meterlas en un universo. Lo que estaba escuchando en esos momentos fue muy variado, creo yo, porque, como te digo, las canciones las compuse en 8 años. Okay. En los 8 años que estuve viviendo ahí. O sea, no son de una época, decir, este año estas eran mis influencias, sino que fueron desarrollándose en esos 8 años. Pero creo que esos 8 años precisamente me permitieron redescubrir un poco esas influencias latinoamericanas, que desde lejos... Eso decimos mucho entre amigos latinos allá en Suiza, que, pues, o en cualquier lugar creo que coincidimos en eso, que uno se hace más latino cuando se va para afuera de Latinoamérica, porque claro, con la distancia te das cuenta de todo lo que realmente te hace latino y dices, no, pues es que sí, yo soy de allá, más que de acá, soy de allá. No, y valorar también todo lo que significa Sí. la cultura latinoamericana. Sí. Y por qué es tan importante para el mundo entero. Y conectar con toda la diversidad que hay en Latinoamérica, porque digamos... O sea, aquí, cuando vivía aquí en Guate, yo era guatemalteca. Cuando me fui para allá, yo era latinoamericana. Y entonces veía similitudes con México, similitudes con Colombia, con Argentina, con Perú, ¿verdad? O sea, vas viendo todo lo que te une como Latinoamérica, ¿va? Y eso es precioso, también es una gran riqueza. Y tengo la suerte de contar con tu apoyo como argentino, que tenés un montón de conocimiento en folclore sudamericano, pues, no solo argentino. Y eso también fue una gran manera de redescubrir esas influencias. Tangente Cultura también llega a ustedes gracias al patrocinio de Sofos. Sofos es un centro neurálgico de la cultura en Guatemala. Ellos están ubicados, su librería física está en el Centro Comercial Fontavela, en el mero corazón de la zona 10. Y lo pueden visitar también en Sofos en línea. Solamente buscan ustedes ahí en su buscador, Sofos Guatemala Librería, y les aparece y se les abre un universo tan grande que es de los libros, ¿no? En lo personal, yo prefiero ir a la librería. Ahí se come, se visita, hay buen café, hay buena compañía, un montón de amigos y se compran y se pueden tocar los libros, que es lo más importante. Vayan a Sofos, buena recomendación. Y también creo que es necesario entender de que desde la parte cultural, cuando hay un acercamiento hacia el arte, hacia la cultura, el artista pues deja de representar per se a un país, sino que se convierte en un faro que recibe y se nutre de absolutamente todo. O sea, se nutre hacia adelante y se alimenta de atrás también, es decir, con todo el tipo de influencias. Sí. ¿Qué escuchabas vos de niño que te motivó a dedicarte a la música? ¿Cuáles fueron tus, no sé, tiranos tres músicos, 3 grupos que fueron fundamentales para vos? Yo decidí, estaba yendo al colegio en la mañana, me estaba llevando mi papá en el auto y pasaron Voodoo Child de Jimi Hendrix y yo no podía entender que eso fuera una guitarra. Ajá. Entonces dije, esto se puede hacer. Y ahí como que ya me aprendí una chispa y creo que para mí ese es el momento en el que yo por ahí subconscientemente decidí que quería hacer música. Claro. ¿Qué edad tenías, mano? Tenía 11, tal vez. Sí, o sea, ya estabas empezando a abrirte a conocer absolutamente. O sea, fue Jimi Hendrix el responsable de esto. La chispa que te encendió. Pero interesante, o sea, es decir, me lo estás hablando desde Buenos Aires, que es uno de los focos culturales, musicales que tiene Latinoamérica. Y lo que te prende la chispa es Jimi Hendrix, de la década de los 60. Sí. Fascinante. ¿Qué fue lo que te... ahora en tu caso, Dominico, ¿cómo fue que encontraste tú? ¿Cuál fue tu primer recuerdo que te lleva cuando escuchaste y te dijiste, esto es? A ver, yo creo que siempre me gustó la música, la verdad, pero el artista que hizo que quisiera... ¿Qué cosa? Ahí está, cabal, Jimi Hendrix. Perfecto. Sí. Lo invocaste, eso. Tráelo a la mesa. Aquí está. Acá tenemos a Don Jimmy y aquí estamos haciéndole concierto ahí a Gracias, colega. Zurdo también. Sí, claro. Pues yo creo que el artista que hubo una chava que me cambió la vida, que es Regina Spektor. Ella fue la que me hizo ver que uno podía jugar con la música, que uno podía divertirse, que podía ser distinto, ¿verdad? Que no tiene que ser como
como una receta de, bueno, esto es una canción, sino que uno puede tomar diferentes caminos y jugar con eso. Pero después la persona que más me influenció y que me enamoró de escribir letras y de escribir canciones fue Jorge Drexler. Y luego ya allá en Europa, mi norte, mi ídola es Natalia Lafourcade. Ok. Sí, o sea, definitivamente estamos hablando desde bases netamente latinoamericanas, ¿no? Claro. Sí, sí. Cuando hablas de recetas, creo que es importante decirlo. O sea, al final de cuentas, la música se ha convertido actualmente en una creación de intentar ser el nuevo hit constantemente, ¿no? Entonces, ya hay recetas, o sea, hay ritmos de 4/4 que se mantienen. Ya, o sea, la composición de las letras, pues no sé, eso puede ser, pues teclear lo que sea y lo haces rimar y ya funciona. Entonces, es decir, el tema musical de buscar una competencia y sobresalir adentro de un mundo hiperinformado como el que estamos viviendo, es atroz. O sea, es una competencia donde todo el mundo se está canibalizando y aparecen ustedes con un proyecto que demanda atención, que no es un proyecto para generar el siguiente trend de TikTok de baile, ¿ya? Sino que demanda la atención completa. ¿Es esto la filosofía detrás de tu proyecto? Es buscar la expresión, es buscar la raíz directamente, qué es lo que estamos haciendo, o intentas llegar, no sé, posicionarte popstar. Pues mira, yo admiro muchísimo a las personas que te hacen un hit de pop. Yo tengo una amiga en Suiza que se llama Dana, que ella es increíble en componer canciones que funcionan, que son pop y que tienen un sentido, un deeper meaning, ¿verdad? Tienen ahí un mensaje casi que político, ¿verdad? Okay. Admiro muchísimo cómo logra componer de sencillo y al mismo tiempo de potente. Es para mí como que una escuela, o sea, sí me encantaría aprender a hacer eso porque siento que conectas más con más gente, pero no necesariamente es mi objetivo final. Yo no necesariamente quiero ser así la gran popstar y que todo el mundo me conoce y que a todo el mundo le gusta mi música, no. Ajá. Yo quiero que las personas que lo escuchen y a las personas a las que les guste, les cambie la vida. No gustarle a todo el mundo, claro, pero llegar profundo a las personas a las que sí conectan. Es para mí, o sea, para mí la música, más que llegar a las masas, más que ser un producto, es algo también espiritual, como una manera de llegar a lo más profundo del alma de las personas y crear puentes entre esas dos almas. Sin ponerse religiosos ni nada, simplemente realmente de desnudar cualquier convención social y conectar así. Y para esas veladas en las que estamos acompañados de músicos, ya hay música en vivo, y estamos tocando, y estamos echando el traguito, y estamos el vinito, que el whisky, que el roncito, el guaro en general. Así es como me han contado que son las veladas entre músicos. No me consta, pero si ustedes van a asistir a una de esas, les recomiendo que tomen Pari Smart. Es de Laboratorios Himalaya y básicamente es muy fácil. O sea, es una pastilla completamente natural, es una cápsula. Ustedes se la toman con el primer traguito y pasan su noche contentos, y el otro día pueden ir a trabajar como que sin nada. Desvelados, pero sin cruda, que es lo importante. Lo que me estás comentando, hay una relación muy grande con el tema de la poesía. O sea, lo que tú estás diciendo es la manera en cómo se escribe la poesía. Y la poesía es buscar un significado más allá de llegar a gustarle a un montón de personas. Es buscar y es explicarse el mundo. Desde la teoría poética nos dice que el poeta, cuando empieza a ser poeta, escribe para explicarse a sí mismo el mundo. Una vez agota ese pozo, escribe para explicar el mundo, ya escribe hacia afuera. Y lo que me estás comentando encaja directamente con el tema de la teoría poética. Sí. Y de hecho las letras son poemas. Ya, o sea, cuando ya las escuchas y ya las puedes leer, independientemente es un tema donde la poesía está muy fuerte.
¿Me equivoco? No, para nada. Es así para mí. Yo escribo canciones más que nada para entender lo que estoy sintiendo, poner en palabras sensaciones que ni siquiera entiendo al principio. Y una vez que ya voy dándome cuenta de qué se trata, trato de dirigirlo para que no solo se trate de mí, ¿verdad? Que no solo sea, ay, yo me desperté hoy y me siento de tal manera, sino que sea algo con lo que otras personas también puedan conectar y puedan verse representados en esas canciones. Ese es para mí lo ideal, que parta de, sí, una necesidad de expresión personal, pero que permita que otras personas también puedan expresarse a través de esas canciones. ¿Qué leías de pequeño? Mafalda. ¡Ey! Tenemos todas las referencias en Acá la está, mesa. o sea, no, hombre. No estamos haciendo trampa, es simplemente coincidencia. Ey, hablando de las coincidencias, ¿cómo se conocieron ustedes? Bienvenidos a Tangente, o sea, no, o sea, todo está bien. Jimi Hendrix, que estaba ahí, Perfecto. la Mafalda, o sea, claro, o sea, el tema de los cómics definitivamente es algo que es muy fácil asimilarlo y entrar como niños, y Mafalda creo que es un eje transversal a toda Latinoamérica, ¿no? Sí. Entonces, bueno, Mafalda, Y bueno, no sé, leí bastante Narnia, o sea, todo esto como mundos paralelos, un poco ciencia ficción. Y me acuerdo que el mundo de la poesía, yo no leí realmente poesía así como por mí, pero en el colegio estudiábamos bastante poesía y me encantaba el agarrar un poema y ver todos los recursos que había utilizado el poeta, tal vez sin siquiera darse cuenta, pero que hacían que esas palabras tuvieran musicalidad. Eso me encantaba. Entonces no leía poesía como por ocio, sino por análisis, pero fue en ese proceso que me enamoré del poder de la palabra. Sí. De la palabra completamente. Sí. Y eso se nota en este disco, o sea, porque utilizas... ¿Cuántos idiomas estás utilizando adentro? Hay ¿Castellano? 4. ¿Francés? Francés, inglés y maya quiché. Y maya quiché, sí, o sea, entonces hay varias canciones que tienen estos recursos que al inicio uno dice, o sea, no sé francés, no, pero no es necesario entenderlo. Ya simplemente es dejarse llevar, y es justamente eso, es el uso de la musicalidad que te está llevando, y creo que ese recurso lo demuestra y está muy bien logrado adentro de las canciones en que son utilizadas, porque no es necesario entenderlo, se siente. Sí. Ya está muy bien logrado, y eso como te digo es algo que me gusta y que el disco te exige. El disco es como un gato. Ya, yo soy amante de los gatos. Sí. Yo soy amante de los gatos, así que esto no es insulto de nada. O sea, es decir, para mí un disco es un gato que está ahí y te demanda y te exige. O sea, no lo puedes tener de fondo, sino que vas a buscarlo y te acaricia. Y te pega ciertos arañazos también, ¿no? Es que te mueven un poco, que te incomodan, pero se logra muy bien. ¿Dónde podemos escuchar el disco? Lo pueden escuchar en todas las plataformas digitales, Spotify, YouTube, Deezer, Apple Music y un montón más que ni me acuerdo. ¿Cómo se puede encontrar? ¿Cuál es el nombre del disco? El disco se llama Regresar y lo encuentran en estas plataformas bajo mi nombre, Dominique Hunziker. Ok. Y hablando pues del tema de regresar, o sea, prácticamente toda la humanidad está construida de diferentes éxodos, de viajes. Ustedes son ejemplo de esto, ¿no? O sea, tu papá dices que es suizo, o sea, significa que alguien tuvo que viajar de Suiza para este lugar y ahora tú haces una migración inversa, estás como cumpliendo un círculo. Sí. Mano, estoy seguro que en tu caso de igual manera, o sea, llegaste, estás desde Argentina y algo te movió hacia irte hacia otro lado. ¿Y qué significa para cada uno de ustedes el tema de estar regresando? Bueno, para mí significa muchas cosas. Me da curiosidad ver tu perspectiva. Bueno, ahorita estás regresando a Guatemala, pero cuando regresaste a Argentina el año pasado. El migrante está todo el tiempo regresando. Sí. En su cabeza. A cada estímulo que uno
que uno tiene, uno instintivamente lo estás comparando como, esto se parece un poco a tal barrio, esto necesitas esta comparación permanente, entonces es un ejercicio el regresar. Sí. Obligatorio. Y que al final, o sea, tanto con la mente, pero también con el cuerpo, no sé. Ahorita, por ejemplo, estuve viviendo en Suiza y tenía esta ansia de regresar a mi casa, que para mí era Guatemala, y luego estoy aquí, bueno, me siento muy, muy, muy cómoda, estoy realmente muy en casa, pero igual hay una parte de mí que ya pertenece allá, que ya está en casa allá. Entonces también hay otra manera de regresar, o sea, siempre hay otro lugar al que perteneces y en el que no estás. Independientemente de en dónde estés, vas a estar lejos de una de tus casas. Y ese es un poco el dilema, ¿no? del migrante, de que estás condenado a extrañar siempre. Y ese también es un motivo muy grande para el artista, ¿no? Es esa inconsistencia y ese no estar todo el tiempo. Estás en Suiza, estás añorando lo que pasa acá. Sí. Estás acá y estás añorando la seguridad de Suiza. Por ejemplo. No sé, ¿verdad? Entonces es un constante, es una marea esto, sí. ¿No? Sucede, hablaba con una amiga que ella es ciudadana estadounidense, casada con un guatemalteco, y me decía, pues mira, yo ya estoy acá en Guatemala, yo ya soy gringa chapina, y sí, en cierto modo extraño ciertas cosas de mi país, de mi ciudad principalmente, que pues es muy segura, no hay tráfico, llegas a cualquier lado en todo momento. Pero lo que sí no soporto de los gringos, me dice ella, o sea, siendo ella gringa, no se dejan abrazar los hijos de la chingada. Entonces, sí. O sea, desde ese tipo de cosas, ella siendo estadounidense, crecida en Estados Unidos, viviendo actualmente en Guatemala, que sí extraña eso de los latinos, esa calidez, hey, ¿cómo estás? Y que se dan la mano, se dan un beso. Ella no. O sea, eso hasta puede ser tipificado como acoso, ¿no? Sí. Entonces algo que no sucede en nuestros países, donde realmente somos bastante cercanos en ese aspecto. 8 años de estar escribiendo un disco. ¿Qué se siente terminarlo? Ay, muy rico. Ok. Se siente como haber llegado por fin. Ok, claro, o sea, terminar, o sea, llegar a la meta y es como una maratón. Bastante, sí, pero debo decir que no sabía que estaba escribiendo el disco en esos 8 años, como que fue desde la última vez que vine a Guate, hace 2 años y medio, fue en ese viaje que decidí realmente, ok, es hora de hacer un disco. Uh-huh. Y agarré algunas canciones que ya había escrito, otras las compuse entre esa decisión y el día que grabamos, pero la manera en la que las canciones encontraron lugar en este disco fue pues por el rol que fungieron en mi vida. Realmente escribí bastantes canciones en este tiempo, pero las que quedaron en el disco fueron las que de alguna manera habían sido un pedacito de mi hogar o habían sido una parte de esta búsqueda de mi hogar, de este regresar. Todas hablan un poco de eso, de en qué lugares me he sentido en casa, en qué lugares me he sentido como una extraña también. Y entonces fue ese tema en común el que hizo que fueran un disco. Cuando hablas, el disco está compuesto de 10 canciones, ¿no? Sí. Cuando hablas de que escribiste mucho, ¿cómo fue ese proceso de selección? O sea, porque al final de cuentas, escribir, producir, crear armonías para acompañar pues, un texto, pues genera amor, ¿no? O sea, es decir, pues, yo quiero este hijo, ¿cómo lo aborto? O sea, no, ¿cómo lo voy a dejar fuera? O sea, sí, no. ¿Cómo fue ese proceso de Bueno, pues hay un montón de canciones que precisamente son las que digo yo, ay, qué lástima que no las pudimos incluir en el disco, que sé que las vamos a grabar en un próximo proyecto. O sea, sé que no es que fue, bueno, las tiramos a la basura, ya nunca más las tocamos, sino que las vamos a rescatar en otro proyecto, pero para este no iban dentro del tema, entonces dije, mejor darles un lugar más privilegiado en otro disco, en otro trabajo,
y me espero un poquito, requiere paciencia, pero las tratamos después. Es un hasta luego. Es un hasta luego, sí. Pero también es una selección también un poco natural. O sea, han habido canciones que fui dejando de tocar simplemente porque me gustaban más las otras y esas ya no me representaban tanto y así. Entonces las que se fueron quedando ya estaban como seleccionadas naturalmente, digamos. Ok, básicamente podríamos decir que es como el plantel inicial de una selección de fútbol. Así o sea, es. ellos, estas son las que lograron ser los titulares Así y las es. demás están en banca. Así es. O sea que básicamente el artista también es un director técnico. Totalmente. Sí, totalmente. total. Y no solo con las canciones, también con la banda. Con el Hay un equipo. montón de colaboración ahí que... ¿Cuánta gente estuvo involucrada en el proyecto del disco? Es decir, o sea, ¿están ustedes dos o solo ustedes dos grabaron? O... No, ¿querés presentar vos a los músicos? Tenemos a Dominique que compone, que canta, que toca la guitarra. Estoy yo en arreglos, guitarra, roco, coros. Luego tenemos en batería y percusiones a Vincent Andreae. Tenemos en el bajo a Dante Laricchia. Vincent es suizo, Dante es italiano medio mexicano. Grabó Mathieu Nuzzo los pianos, que él es francés. Martin Burger en la técnica del estudio. Adriano Koch en producción. ¿Qué me está faltando? Cyril Format en arte de tapa. El fotógrafo que no me acuerdo el nombre. Marius Mattioni. Marius Mattioni. Y bueno, también amigos y gente que son consejeros anónimos también. Total. Sí. Esos asesores constantes que están, ¿verdad? Pero Sí. que regularmente no figuran en, Sí. los créditos, Tanto pero que tienen colegas, un papel fuerte. Tanto colegas como maestros. Sí. Claro. Ey, es un equipón. ¿Cómo empiezan a la construcción de esto? A ver, ¿cómo es un proceso de grabación? O sea, por lo menos allá, esto fue grabado en Suiza, ¿no? Sí. Sí. ¿Cómo se constituyó el proyecto allá? ¿Cuántos fondos necesitaron para esto? O sea, ¿costó conseguirlos? Bastante. Bueno, pues no solo fue la grabación, sino fue ya un proceso de primero juntarse, tocar. Ya veníamos tocando bastante antes con varios de esta banda. Entonces ya nos conocíamos, ya teníamos algunos arreglos hechos, pero hubo que hacerlos también, tal vez las canciones nuevas, hubo que arreglarlas para poder tocarlas en el disco. Entonces fue todo un proceso de composición, luego arreglo con la banda, luego ensayos para estar bien listos para la grabación, luego llegar a la grabación. Estuvimos 4 días en el estudio. Los 3 primeros días grabamos todos los instrumentos, todos juntos. Para mí era súper importante tener el sonido de la banda como sonábamos en vivo, porque son músicos que están acostumbrados a tocar en vivo y que suenan increíble. Entonces, para mí, yo necesitaba tener esa simbiosis, ese diálogo entre los músicos reflejado en el disco, no que cada quien grabara por su lado y bueno, pues suena bien porque suena bien, pero no está esa magia y Hay algo que se pierde, ese idioma secreto que se habla sin hablar. Sí. Y bueno, entonces cada canción la grabamos 3 veces con toda la banda. Escogimos la mejor versión. Ajá. Y esa fue la que quedó. Sobre eso ya grabamos las voces, los coros. Tal vez hicimos un poquito de edición aquí y allá para que quedara todo bien pulido. Así que estuvimos, bueno, claro, 3 días grabando los instrumentos, luego un 4º día grabando las voces, y luego fueron meses de... Los coros fue otro día. Y los coros fue otro día extra que tuvimos que programar porque no nos había dado tiempo. Y también para descansar la voz, porque eso es algo de la voz, que no podés... No es una computadora que te maneja ahí 48 horas, lo que querrás. Claro. Es orgánico y tenés que cuidarlo. Todo se resuelve con autotune, o sea... No. Cero autotune en este disco. No, obvio. Lo puedo garantizar. Y de ahí fueron meses también de postproducción, ¿verdad? De editar todo para que estuviera bien, mezclarlo, masterizarlo. Así que fue todo un proceso. No es solo la grabación, sino que pues estuvimos casi un año en estas. El antes y el después. Sí. Claro, y los procesos para llevar
a monetizar esto? O sea, ¿lo grabaron en placa vinil o actualmente solo está en digital? Está en digital, pero también trajimos CDs. Que los venden en Sofos. Que los venden en Sofos. Ah, ok. Están a la venta en Sofos y vamos a estar vendiendo en todos los conciertos de la gira también. Buenísimo. Y estamos esperando que vengan los vinilos, porque los vinilos siempre tardan un poco más y se atrasan porque los materiales son bien difíciles de conseguir. Entonces, pues van a haber vinilos. Esperamos que puedan llegar a tiempo aquí a Guatemala, y si no, pues vamos a estar organizándonos con una lista de espera, que la gente se inscriba y ya pues se le entregará el vinilo cuando esté listo. Claro. Así que pues de esa manera. Pregunto por los vinilos. Creo que el disco es necesario escucharlo a través de esa... No sé qué te digo, suena extremadamente bien en digital, o sea que es la única manera como lo he escuchado. Quiero escucharlo en vinilo, o sea, seguramente las texturas que se van a encontrar ahí van a superar muchísimo hacia la parte digital, y creo que es un disco que vale la pena tenerlo. Sí. Ya es una obra, el arte de portada está súper chulo, y pues sí, o sea, ojalá vengan los vinilos para que lo firmen. Sí, sería lindo. Sí, o sea, fue también la idea de hacer CDs y vinilos, es que cada quien pueda escoger el formato que más le conviene. Pero sí vale la pena también tenerlo en físico, porque el arte de portada es realmente precioso, casi que es como un cuadro que puedes colgar. Claro. Bueno, sí, algo así. Sí, esperamos tenerlo. Ahí hay un espacio, ¿eh? Yeah. Perfecto. Esperamos tenerlo por ahí. Sí, en la época del streaming digital, valorizar, no sé si es fetiche la palabra, pero el objeto en sí mismo de lo que significa un disco, por más de que vos puedas, hoy en día, en 2 clics pones el disco en tu teléfono, pero tener un objeto es volver a ese sentimiento que teníamos en esa época, cuando estabas esperando al día que saliera el disco, ibas corriendo a la disquería y lo comprabas, y después tenías el objeto en sí mismo. Sí, y que al final, o sea, realmente lo que me pasa con Spotify ahora y esas cosas es que si bien tengo unas playlists enormes de música que me gusta, no las siento tan mías como las canciones que incluso tenía en mi iPod, por ejemplo, que yo me ponía a descargarlas, a comprarlas, ¿verdad? O los CDs que tenía, que eran realmente míos, que yo sabía cuándo los había conseguido, cómo había descubierto esa banda, quién me los había presentado. Hay un sentido más de pertenencia, como de esta música realmente es parte de mi identidad, de mi repertorio. En cambio, ahorita hay un montón de música que me gusta y que sé que si la escucho digo, es aquella canción, pero ni sé decir de quién es. Sí, se siente un poco más natural, creo, también, ese un tipo de consumo, de tiempos de consumo, sí, que tiene más que ver con, más cercano a lo humano. Sí. La catarata de información a veces no parece tan natural. Sí. Es algo que todavía nos estamos acostumbrando. No, estoy completamente de acuerdo. Creo que se habla comercialmente y muy capitalista el término del famoso mercado de la nostalgia, ¿no? En el cual pues estamos volviendo hacia atrás. O sea, no sé, se están inventando cosas que ya existían y que tenían un valor muy grande. Es decir, pues no sé, se está reinventando el sun drying, lo que básicamente es tomar un lazo y colgar tu ropa que se seque y ser eficiente energéticamente. O sea, y vamos, es una tendencia, ¿no? Sí. Y puta mano, o sea, inventando el sun drying. Entonces el mercado de la nostalgia se vuelve, pues está apelando directamente a esto, es decir, está volviendo los vinilos, las tornamesas están volviendo, pues, y no es el tema del mercado de la nostalgia, es decir, cuando tenés una avalancha digital demasiado grande, es muy abrumador. Sí. Y también inconscientemente nosotros tomamos algo, es decir, necesitamos un respiro de eso. Sí. Y tienes que jalar tu disco y te vas a sentar y vas a jalar tu café, tu trago, tu whisky, tu vino, lo que sea. Sí. Vas a poner el disco y le vas a dedicar lo que vos dijiste, tiempo. Porque vas a invertir, que es lo que más nos hace falta como seres humanos, que es el tiempo, ¿no? O sea, tenemos que estar ocupados constantemente. Entonces, tenemos esas burbujas y sucede lo mismo con el tema de los libros, ¿no? O sea, cuando empezó el boom de los PDFs y la famosa piratería de libros constantemente, no me recuerdo,
Ahora unos 20 años me enviaron el link donde estaba una cantidad, no sé, 50,000 libros en PDF. Ya que los habían logrado sacar de no sé dónde y habían juntado, y era un link en un Google Drive donde tú descargabas todos los PDFs y tenías acceso a él. Y puta, yo dije, carajo, solucioné mi vida. Nunca tendré que comprar un pinche libro jamás. No pude, o sea, abrir un PDF en esta máquina, intentar de meterte a leer, es imposible. Ya, o sea, yo en lo personal sí. No puedo. Entonces, el link se me perdió, nunca leí un pinche libro de ahí, y mejor me dediqué a lo mío, que es precisamente lo que hablábamos, la parte orgánica, sí. Tocar el libro, olerlo, saborearlo, conocer, sí. Ver el tipo de tinta, el tipo de papel, o sea, la impresión, y ese es el tiempo que te estás dedicando a vos mismo, y sucede sí. Lo mismo con el tema de la música, o sea, que de acuerdo, ¿no? Y reconocer también que hay cosas que se fueron perdiendo con el tiempo, pero no es que estuvieran mal y que ahorita estamos regresando a ellas porque precisamente nos damos cuenta que ya estaba bien así, que no hacía falta cambiarlas. Sí, pero está bien. Yo creo que había que tener todo esto para claro, también para darse cuenta que estaba bien. Para valorarlo, ¿ya? Sí. Entonces dejarlo. Sí. Yo insisto, por favor, busquen regresar. Dominique Hunziker, si quieren saber cómo se pronuncia, cómo se escribe, seguramente en la descripción lo vamos a poner abajo. No sé si el jefe de producción nos va a haber algún link ahí que pueda llevar. Sí va a haber un link. Muchas gracias, Josué. Muchas gracias, José. Aquí un saludo a todo el equipo de producción detrás. Josué es el jefe de ingenieros. Él básicamente está manejando como a 150, 200 gentes allá atrás. No puedo decirlo bien, es tanto. O sea, gracias, José, por el apoyo. Y bueno, vamos arreglando. Yo creo que por primera vez vamos a tener una pequeña muestra del disco Regresar, ¿no? Sí, con gusto. Con mucho gusto. Ok, buenísimo. Les agradezco la visita. Bienvenidos a su casa. Ustedes saben que siempre van a ser queridos acá en Guatemala. Por favor, vamos a escucharlos. Vamos. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Un abrazo. Estamos. 1, 2, 1, 2, 3. Si alguna vez regresas al que fue tu viejo santuario, vas a ver que te hará recordar lo mucho que has cambiado. Cambiaste de rumbo, te alteraron los andares, paso a paso y mes con mes. Subiste colinas, caminaste por los valles, te fuiste para volver. Un día quise volver a encontrar el que fue mi rincón sagrado, pero no llegué al mismo lugar, o era yo quien me había transformado. Y es que así como ayer y hoy son similares, sin ser el mismo atardecer. No he tenido uno, sino más de 1000 hogares, uno por cada amanecer. ¿Cómo quieres regresar si siempre has estado aquí? ¿Cómo olvidar que al final del camino el hogar estaba en ti? El hogar estaba en ti. Si alguna vez regresas al hogar de tu infancia primera, vas a ver que este ya no es igual, pero que algo te espera. Entre remolinos y tremendos huracanes, algo en ti va a florecer.
saberte a ti como uno más de esos lugares al que puedes pertenecer. ¿Cómo quieres regresar si siempre has estado aquí? ¿Cómo olvidar que al final del camino el hogar estaba en ti? El hogar estaba en ti. Sé que todo camino se anda una vez, que no hay dos iguales por recorrer, y que si la vida fuera una fábula, no tendría refrán, que el sendero cambia bajo tus pies, que ya tropezaste y temes caer, y que te aferras a la idea fantástica de poder regresar. ¿Cómo quieres regresar si siempre has estado aquí? ¿Cómo olvidar que al final del camino el hogar estaba en ti? ¿Cómo quieres regresar si siempre has estado aquí? ¿Cómo olvidar que al final del camino el hogar estaba en ti? El hogar estaba en ti. Qué linda ausencia tenés, que no se deja tocar. Se escurre como el suspiro que solté cuando al frío lo viniste a ahuyentar. Qué lindo que es esperar a que vengas otra vez. Mientras tu risa de luna se hace la que se esfuma sin dejar de brillar. Ay, regresa que te tengo que contar. Ay, todo lo que me hizo recordar tu ausencia, tu ausencia. Qué linda ausencia tenés, que se hace pasar por vos y sigue con tu rutina, llenando la última esquina con el eco de tu voz. Y ahora estamos las dos soñando que regreses. Quiero sentirte más cerca y a que le abras la puerta para ver dónde va después. Ay, regresa que te tengo que contar.